Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hora. Quiero compartir con ustedes algo que recientemente me di cuenta en la palabra del Señor. Los verdaderos ministros de Dios tienen celo de Dios. Esto a lo mejor suene un poco simplístico, pero quiero demostrar con una escritura o dos lo que me di cuenta. Que el celo de Dios es una señal para identificar un verdadero ministro. Hay personas, mi hermano, que están en el ministerio y no tienen celo de Dios. No tienen celo de las cosas de Dios. Para ellos servir a Dios es algo, pues, que ellos lo hacen como un trabajo. Si los hermanos obedecen o no obedecen, pues ellos no pierden el sueño. No le da dolor de cabeza, no se preocupan. No son como Pablo, que decía que la preocupación de la iglesia se agolpaba sobre él. Ese tipo de ministerio, de ministro, que no se preocupa por las ovejas, está dando una señal que no es verdadero de Dios. Hay pastores que son asalariados de algún problema y no tienen celo para dar su vida por las ovejas, para defender la obra de Dios, para defender el pueblo de Dios. Entonces quiero utilizar bien rapidito, después desarrollaremos un poquito más el tema. En Números capítulo 25 hay una historia que es bastante conocida para los que les gusta leer la Biblia, y es la historia de el nieto de Aarón, que se llamaba Fineés. Fineés en Números 25 tomó una acción que le agradó mucho a Dios, y su acción fue basada a celo. Y por causa de ese celo que él tuvo y la acción que tomó basada en ese celo, Dios le hace una promesa a Fineés en cuanto al sacerdocio. En Números 25, lo que estaba sucediendo era que Dios había traído mortandad al pueblo, porque el pueblo se estaba mezclando con mujeres de otras naciones, algo que Dios le había prohibido. Se estaban mezclando los hijos de Israel con mujeres paganas, y esas mujeres paganas, como solía suceder muchas veces a través de la historia de Israel, esas mujeres paganas les enseñaban y los seducían a los hijos de Dios a sacrificar y comer lo que era sacrificado a los ídolos. Esto trajo una mortandad a Israel, que en ese día murieron 24,000 personas. Pablo habla de este día de matanza en el Nuevo Testamento. 24,000 personas, un día inolvidable, donde Dios mandó una plaga sobre el pueblo. Una de las cosas que sucedió es que Dios mandó a Moisés, si quería ver la plaga deshacerse, que mandara a matar a príncipes de Israel. Gente que eran príncipes en Israel, tenían que ser matados para que cesara la mortandad. Pues, ¿qué sucede? Moisés obedeció a Dios, porque Moisés también tenía celo de Dios. Pero después que Moisés ejecuta ese mandamiento, que mandó a los jueces, en Números 25 lo dice allí, mandó a los jueces a matar a ciertos príncipes en Israel, que son la gente, ¿verdad?, que estaba a cargo. Sucede que viene un muchacho, dice el versículo 6, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Y fíjese bien, acababa de haber un problema grande con esto de traer mujeres paganas al campamento, acababa de haber una mortandad, acababa de haber un juicio, y ahora viene este personaje que la Biblia lo llama un varón de los hijos de Israel. Y él viene y trae una madianita, que también era una mujer de otra nación, y la trae a sus hermanos, dice el versículo 6. Sigo leyendo. La trae a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo del testimonio.
Es como un atrevimiento. Mientras ellos se estaban humillando delante del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, ahí gimiendo, arrepintiéndose, intercediendo, pidiéndole a Dios misericordia. Está todo ese pueblo ahí. Viene otro de por allá con una mujercita que se la trajo para el campamento y la metió en su tienda. Hay gente atrevida en el pueblo de Dios. ¿Pues qué sucede? Eso no se queda ahí. Dice el versículo 7, el que le sigue. Lo vio Fineés. Este es el hombre que vamos a hablar. Fineés lo vio. Fineés era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y se levantó de medio de la congregación. Él estaba allí en el tabernáculo llorando también. Se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Qué tú crees que le iba a hacer con esa lanza? Dice el próximo versículo. Se fue tras el varón de Israel a la tienda. Esa era su casa. Se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ay, mi hermano, este hombre se le levantó el celo de Dios. Este hombre llamado Fineés. Cuando él vio esa desvergonzada, él se decidió, no, esto se tiene que acabar. Eso es un verdadero ministro de Dios. Eso es un verdadero sacerdote de Dios. Eso es un hombre verdaderamente llamado por Dios. Por eso es que usted ve que los verdaderos hombres de Dios, ellos tienen celo por las cosas de Dios. Ellos actúan con celo y hablan con celo. Y por eso es que muchas veces el pueblo de Dios no los entiende, porque actúan con tanto celo que se turban. Me viene a la mente aquella ocasión donde Jesucristo volcó las mesas en el templo, donde estaban allí los cambistas y había gente vendiendo y comprando y haciendo muchas cosas. Allá en el templo, dice la Biblia, Jesucristo hizo un azote. Fue allá, tumbó mesa y empezó a azotar a la gente. Dice la Biblia que los discípulos al ver esto se acordaron de aquella escritura que dice: tu celo me consume, tu celo por mi celo por tu casa me consume. Algo así dice. En otras palabras, había una escritura que señalaba que el ministro de Dios para el nuevo pacto, Jesucristo, iba a venir con celo. Y ese es nuestro modelo. ¿Ve? Eso es lo que yo quiero que entendamos en esta hora, para que no nos confundamos en esta hora donde hay tantos supuestos ministros. Mucha gente que se llaman ministros, gente que levantan iglesias, gente que se llaman pastores, gente que predican, se dicen ser evangelistas y muchas otras cosas, apóstoles, profetas, pero no tienen celo de Dios. Hay un problema ahí. Eso no es el modelo de Dios. Cuando Dios vio a este hombre Fineés tomar esa decisión, levantarse con ese santo celo y traspasar esas dos personas con una lanza por el vientre, ¡pra!, a los dos a la misma vez, Dios se agradó. No solamente se agradó, cesó la mortandad en el pueblo, o sea, cesó el juicio. En esta historia, ¿qué es lo que vemos? Es que lo que hace cesar el juicio en el pueblo de Dios después que ha pecado es que se levanta un ministro lleno del celo de Dios y toma una acción que a lo mejor la gente la va a considerar radical. Hay ministros de Dios que se tienen que levantar y hacer cosas a veces que parecen radicales y el pueblo mucho no lo va a entender y van a pensar que es un hombre exagerado y se van a preguntar por qué este hombre es así. A lo mejor va a traer una palabra bien dura. A lo mejor va a traer una reprensión bien terrible. A lo mejor va a reprender gente públicamente. Y tú te vas a preguntar y vas a decir, quién sabe, en tu razonamiento humano, eso no se debe de hacer. Eso no se hace así. Dios no es así. Mira, hermano, ten cuidado con lo que tú hablas. Hay momentos donde Dios está buscando y está llamando un hombre que se levante con celo y ejecute juicio para que cese el juicio sobre el pueblo.
Ya había juicio sobre el pueblo. ¿Qué hizo? Fue que el juicio se levantara y se fuera. Que un hombre hiciera juicio. ¿Ves? Porque cuando se levanta un hombre de Dios y toma acción, pues ya Dios no tiene que tomar acción. Mientras no hay alguien que se pare en la brecha y tome acción, Dios tiene que meterse y tomar acción. Por eso es que siempre la Biblia está buscando un intercesor. Alguien que tenga celo. Sigo leyendo. Dice el versículo 9, número 25. Murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora ponle atención a esta siguiente parte. Esta es la reacción de Dios hacia este hombre llamado Finehés. Parece que era joven. Dice el versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por cuanto hizo eso, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Mira lo que Dios está haciendo. Al él ver el acto de celo de este hombre llamado Finehés, ahora Dios le revela a Moisés que Dios mismo va a hacer un pacto con este hombre llamado Finehés. Un pacto que le dice un pacto de paz. Y sigue diciendo el 13, tendrá él y su simiente después de él el pacto, escucha esto, el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios le dio a este hombre, por causa de su celo, le dio el pacto del sacerdocio perpetuo. Aquí es la parte donde yo me quiero centralizar, que es la evidencia que Dios busca un hombre con celo para ponerlo en el sacerdocio. Nadie sin celo es puesto por Dios en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el que no tiene celo no va a tomar acciones que libre al pueblo del juicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Mírame bien, hermano, escúchame bien. Tú quieres tener un ministro en tu vida que te libre del celo de Dios. La manera que ese ministro va a hacer eso es que él te va a hablar la palabra de Dios. Y Dios puede venir a ti a través de un hombre de Dios que lo pone como pastor. O quién sabe pueda venir hasta a través de una profetisa que venga a ti y te dé una palabra de parte de Dios para librarte del celo de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Tú ves por qué necesitamos personas valientes? Porque las personas valientes se van a levantar en su celo por Dios y se van a atrever a decirte a ti lo que tú no quieres oír. Pero eso que tú no quieres oír, eso que yo no quiero oír, eso que me reprende, eso que me redarguye, eso que me incomoda, es lo mismo que me va a librar del juicio de Dios. En mi vida, yo voy a querer una profetisa que me diga la palabra de Dios cuando yo esté mal, que me corrija. En mi vida yo voy a querer un pastor que se atreva a corregirme. Yo no quiero un blandengue en mi vida. Porque para blandengue ya yo soy un blandengue. ¿Por qué? Porque yo tengo esta carnecita conmigo todo el tiempo, que es una blandenga. Y me hace actuar a veces de una manera que no es varonil en cuanto a lo espiritual hablando. La carne no quiere esforzarse por Dios. La carne no quiere sujetarse a Dios. La carne no quiere sujetarse a la guianza del Espíritu. La carne no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. Pues entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Manda a tu vida un ministro lleno del celo de Dios que se atreva a decirte lo que tú tienes que hacer. Esto es demasiado de importante en las iglesias en este día. Porque estamos viviendo en una etapa del cristianismo donde ya no se considera correcto que un hombre se levante
con celo y con palabra de Dios recta, aunque ofenda. Hoy en día lo que ofende está políticamente incorrecto. Déjame decirte, si tú tienes esa mentalidad, tú no cualificas para ministro de Dios. Tú no cualificas para el servicio de Dios. Los que Dios llama son personas con celo. Los que no tienen celo y se meten al ministerio, tratan al pueblo de Dios con liviandad. Y el pueblo de Dios se desenfrena. Y por causa de su desenfrenamiento y que el ministro que no le habla la palabra los deja, el pueblo de Dios sufre muerte. ¿Tú ves el peligro de tener un ministro sin celo? Tú tener un ministro sin celo va a permitir que cuando tú estés mal delante de Dios, no te arrepientas y al final recibas el juicio de Dios directo en tu vida. Es mejor recibir una palabra de corrección, una palabra de reprensión, una palabra que te arregle tu entendimiento a llegar al juicio de Dios y que uno muera. Dios te quiere librar de la muerte. ¿Cómo Él lo hace? Él envía profetas a nuestra vida a reprender la maldad, a corregir la maldad. ¿Acaso no es esto el patrón que vemos a través de todos los escritos de los profetas, todos los libros de los profetas, aún en los Reyes y en las Crónicas y en otros libros del Viejo Testamento? Vemos una y otra vez para qué Dios mandaba a los profetas, para corregir. Eran hombres llenos del celo de Dios. Si no tenían el celo de Dios, no van a corregir a nadie. Por eso es que te vuelvo y te repito, esto nos revela que tú puedes conocer e identificar un verdadero ministro de Dios por su celo. Nunca jamás ha habido un profeta sin celo. Eso no existe. Nunca jamás había un profeta que no se enoje contra el pecado. Nunca jamás ha visto un profeta que vea el pecado y no se duele, no se enoje y no quiera coger la espada del Espíritu y empezar a cortar el pecado del pueblo. Ese tipo de profeta no es el profeta de Dios. Ese es el profeta liviano que repara las paredes de Israel, de Jerusalén. Repara las paredes con lodo suelto. ¿Qué es lodo suelto? Es una liviandad por encimita. Ve una rajadura en la pared de tu vida espiritual. Y él, en vez de arreglar eso correctamente, como se debe de arreglar, con pega de cemento, o romper esos bloques y poner bloques nuevos, romper esas piedras, sacarlas para afuera y empezar con piedras nuevas, en vez de hacer ese trabajo duro, él lo que hace es que lo recubre con un poquito de lodo suelto, un poquito de fanguito. ¿Cuál es el problema con tú recubrir con lodo suelto? La primera lluvia que venga hace que el lodo se caiga. Y el hueco, la hendidura, la rajadura que había en la pared vuelve y se expone. ¿Y cuál es el problema de una hendidura, una rajadura? Por ahí se va a meter el enemigo. Te estoy diciendo, tú no quieres ningún ministro en tu vida que no tenga celo. Cuando tú escuchas a un hombre de Dios hablando palabra de Dios, con celo de Dios, escucha, puede salvar tu vida de un juicio. Ahora bien, antes de terminar, voy a dar una advertencia. También se da que el enemigo imita las cosas de Dios. Y el enemigo a veces levanta hombres que tienen celo, pero no es para bien. Son hombres con celo, pero sin ciencia, sin conocimiento de Dios, sin llamado de Dios, sin madurez espiritual. Entonces ellos vienen con un celo a reprender a todo el mundo, a causar problemas, a criticar, con mucho celo, con mucha contienda, con mucho pleito. Y tú los ves que parecen tener celo y cualquiera diría, wow, este sí es de Dios porque mira el celo que tiene. No, no todo el que tiene celo es de Dios. Ten cuidado, tienes que discernir esto. Hay gente que se levanta en el ministerio y parecen tener un celo terrible, pero no son enviados por Dios. Este tipo de persona que tiene ese tipo de celo, lo que viene es a dividir y a destruir. Viene a robar lo de Dios. Viene a quitar la bendición. Viene a causar contienda, pleito, ira, enojo.
Son personas que tú los ves predicando y lo que hacen es todo el tiempo tirando a la otra persona, atacando a las personas, atacando a otra persona, criticando a aquel, bochinchan desde el púlpito, hablando mal los unos de los otros constantemente. Ese no es el que yo te estoy hablando. Fineés no era así. Fineés, cuando tuvo celo, tomó la lanza y atravesó el problema. Punto y se acabó. Él no siguió por ahí como un loco, con celo. Que ahora voy a lancear a todo el mundo. No. Él deshizo el problema que tenía a Dios enojado. Lo mismo con Elías. Elías, un hombre lleno de celo de Dios. ¿Qué es lo que él hacía con ese celo? Que mandaba a pedir fuego del cielo y achicharraba gente que estaban en contra de Dios. ¿Qué es lo que él hacía con ese celo? Volviendo el pueblo de Dios a Dios. El pueblo que estaba alejado. Él no tenía ese celo simplemente para contender con otras personas y otros profetas y tener esa fama del profeta de fuego. No, mi hermano. Él lo que tenía un celo por volver el pueblo a Dios. Me recuerda esto a la misión que se le dio a Juan el Bautista a través de la profecía en Malaquía, que vendría el mensajero delante de la faz del Señor a preparar el camino. Ese luego fue revelado como Juan el Bautista. ¿Y qué decía de él? Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Él venía con ese celo terrible. Piensa en Juan el Bautista. Imagínate lo que tú sabes de él a través de la Escritura. ¿Qué era lo más que tenía Juan? Juan tenía celo. Tú ves, te lo estoy diciendo, hay montones de ejemplos en la Biblia que los verdaderos hombres de Dios, los que tenían celo. Hasta el mismo Pablo, antes de su conversión, ¿qué es lo que demostraba? Celo por Dios. En esta hora yo lo que quería compartir contigo es que sepas que una de las señales que tú puedes identificar en un verdadero siervo de Dios es el celo. Número 2, no creas que porque alguien tiene celo automáticamente ese es enviado de Dios. No, hay algunos que se levantan en la carne ellos mismos y son celosos porque es que les gusta contender. Es un celo de la carne. Eso no es el celo de Dios. Tienes que saber identificar el verdadero celo de Dios, que es para solucionar problemas y volver el pueblo a Dios, a la palabra, a la corrección, a la santidad, a la verdad. Y número 3, busca siempre estar bajo ese tipo de ministerio. Y si tú no tienes celo de Dios, no piense que Dios te tiene un llamado. Ten cuidado con aquellos que dicen ser ministro y no tienen celo. Ese no es el patrón de la Biblia. Esos ministerios que nunca quieren atacar el pecado, nunca quieren hablar las cosas que son duras, nunca se enojan por nada. Mira que aquel cayó en fornicación, el otro en adulterio. No te apures, Dios perdona todo. Hay montones de cosas que te puedo decir. Creo que tú me entiendes. Son gente que permiten todo tipo de desorden en la iglesia, en la reunión. No hay orden, no se sujetan al orden bíblico de la palabra. No sujetan la congregación al orden bíblico. Hacen los sacrificios a Dios como le da la gana. No tienen celo. Te están demostrando que no tienen el celo de Dios. Y ese tipo de persona va a dejar que un día llegue el juicio a la congregación. ¿Será eso un hombre de Dios? Identifica esto, hermano. Por último, otro punto que quería que aprendiéramos y nos llevemos de esto. Si tú te encuentras bajo el ministerio de un hombre que a lo mejor a ti se te parece duro, ten cuidado. No lo juzgues muy rápido. Puede que sea simplemente que él es de Dios y tiene celo y tú todavía no entiendes ese nivel de celo que él tiene. Puede que sea eso. No te estoy diciendo que garantizadamente siempre es así, pero solamente te digo, ten cuidado, no critiques al hombre de Dios por su celo, porque puedes estar criticando a alguien que está a favor de la obra de Dios, alguien que Dios puso. Quédate tranquilito,
Dale tiempo al asunto. Escudriña las escrituras. Órale a Dios, pero no juzgue ese hombre. Deja que Dios te revele cuál es la verdadera situación. Muchas veces tú lo vas a saber con el tiempo a través de los frutos que se manifiesten. Así que mi hermano, yo espero que esta palabra te advierta y tú la uses para tu bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.